Acaba de anunciarse el nuevo miniset Crisis Dimensional que saldrá el próximo 29 de mayo y como todo el mundo pensaba será de ultraentes y como también vimos con las filtraciones sí que tendremos esa mecánica específica para los ultraentes. Se han revelado bastantes cartas nuevas en el tráiler de solo 49 segundos y hay muchísimas cosas interesantes. A pesar del hype del caramelo raro, creo que esta expansión me puede gustar mucho más, así que vamos a verlo rápidamente por encima. La cara del sobre, a pesar de que todo el mundo pensaba que iba a ser Necrozma, es Buzzwole EX, que además es tipo planta, que todo el mundo se esperaba, yo creo que fuera tipo lucha, y lo tenemos. Ya está el sobre, efectivamente, lo abren y también vemos a Nihilego, que tiene una habilidad muy interesante que ahora vamos a ver. Goodlore EX, que pinta muy tóxico. Celestela, me flipa esta carta, la vamos a ver. Un puñado de cartas rápidas, un montón de ultraentes como vemos aquí. Y también nos sacan Tapu Koko EX, veremos si los otros Tapus también tendrán EX o no. Código 0 y una partidario. Otro Rowlet, es el tercer Rowlet que tenemos. Así que vale, incluyendo este Ultra Necrozma X promo que no ha salido en el tráiler y que también vamos a ver ahora. Eso es todo, y para dar contexto quiero que veamos que todas las ultraentes tienen esta etiqueta aquí de ultraente, básicamente porque como vimos en las filtraciones y como funciona el TCG físico, tienen mecánicas específicas para ellas que por norma general funcionan con los puntos o los premios de la partida, como es la única partidario que hemos visto, que parece muy fuerte y va a dar mejor contexto de cómo funcionan las otras cartas según las vayamos viendo, porque dice solo puedes jugar esta carta si tu rival tiene por lo menos un punto, o sea que te ha matado un Pokémon básicamente. Elige una de tus ultraentes y únele 2 energías aleatorias de tu pila de descarte a ese Pokémon. O sea, una carta de rampeo que, como digo, tiene esa mecánica de ultraentes. Si te toca al principio de la partida no te sirve de absolutamente nada, evidentemente, pero es como un electro para cualquier tipo de energía y para cualquiera de tus ultraentes. Y básicamente, como te tienen que haber matado un Pokémon, pues lo suyo es que ese Pokémon hubiese tenido energías que se van a la pila de descartes al morir y que puedes reutilizar con esta Lusamine. Esto de por sí ya encaja mucho con Goodlore EX, que es junto a Wishiwashi el básico con más vida del juego, 170 siendo un EX, pero a diferencia de Wishiwashi este no tiene ninguna mecánica de depender de otras cartas más débiles como el Wishiwashi no EX, etc. Así que cuidado porque muy loco, por 2 energías incoloras tenemos un ataque que hace 30 de daño con el mismo efecto que el recluta del Team Rocket, o sea, tira una moneda hasta que salga cruz y descarta energías del Pokémon activo del rival, lo cual obviamente se puede combinar con dicho recluta del Team Rocket para asegurar que descartas energías o descartar más todavía, o sea que en principio un ataque muy tóxico y después por 4 energías 120, que para un Pokémon tan tanque y tan con otra utilidad es un ataque que está bastante bien porque, por ejemplo, veamos a Dialga X, su principal uso es el primer ataque con el rampeo de energía, pero después por si necesitas atacar tienes un ataque que no está mal, que pega 100 de daño. Creo que este Goodlore es igual, pero tiene 120, así que bastante mejor, además de la vida, como digo. Y aquí empezamos a ver el potencial del Lusamine, porque si tienes este Goodlore con simplemente una sola energía en la banca, una energía oscura, te matan algo con 2 energías, sacas a Goodlore, le rampeas a las 2 energías con Lusamine, le pones la energía del turno y ya tienes 4 para meter esos 120, o sea que como digo, con una sola energía en la banca, te matan algo y con Lusamine puedes atacar en el siguiente turno directamente, lo cual es muy loco. O si no, simplemente sin tener ninguna energía en la banca y aún así no tener que ponerle ninguna del turno, si simplemente quieres meter el primer ataque también puedes hacerlo. Como no podía ser de otra forma, con 170 de vida siendo un básico, tiene coste de retirada 4, pero aquí es donde entra una de mis cartas de ultraente favoritas de lo que hemos visto, Celestela, ya que su habilidad es un cambio gratis. Una vez durante tu turno puedes cambiar tu ultraente activo con uno de tus ultraentes en banca, o sea, tanto el activo como el que quieres cambiar de la banca tienen que ser ultraentes, así que ahí vemos más aún esa mecánica de la etiqueta de ultraente y básicamente un cambio gratis, como hemos visto ya con Solgaleo, que nos han introducido ahí esa mecánica poco a poco, pero Celestela, que es la que tiene la habilidad, no tiene por qué estar implicada, puede ser para cualquier otro Pokémon y puede ser de activo a banco, de banca activo, así que esto obviamente no solo con Goodlore, que también, pero con cualquier ultraente va a ser brutal. Lo mejor es que Celestela también tiene coste de retirada 4, pero no tiene mal comienzo como otra carta como puede ser Shaming Sky, que ya sabemos que se utiliza para reducir el coste de retirada de tus básicos, pero cuando te toca Shaming Sky de primeras no le afecta a su propia habilidad, así que tienes que gastar algo, etcétera, etcétera, lo cual es un mal comienzo asqueroso. Esta carta no tiene eso porque si te toca Celestela de primeras lo pones, para empezar tiene un 120 de vida, o sea que para stolear tampoco está mal, pero en el momento que robes otro ultraente lo pones en la banca y puedes cambiarlo por Celestela si quieres y punto. Encima de que de forma orgánica por 3 energías pega 100 de daño, si tira una moneda no hace nada, pero no deja de ser un último recurso contra Oricorio, porque esta carta no es EX y para todo el resto de carta que vamos a ver de ultraentes EX, esta carta puede servir para one-shotearlo, que encima 100 de daño, incluso con capa le sobra daño, pero bueno, entre la movilidad que da y el que no tiene mal comienzo, me flipa esta carta, la verdad. Seguimos con Buzzwole para ver el contexto de tanto Lusamine como Celestela.
porque esta carta de primeras parece malísima, una X de 140 de vida que por 2 energías incoloras pega 30, que ya es malo, y por 3 energías 2 de planta pega 120, pero no puede utilizar este ataque durante su próximo turno. Así que un poco ya mega X, pero con otro efecto negativo diferente, siendo un básico, con el ataque de 2 energías, pero como digo, en general una carta mala si le quitamos el tema de ultraente. ¿Qué pasa? Que igual que hemos dicho con Gaslord, que solo tiene que tener una energía en la banca, este Buzzwole no tiene que tener ninguna. Para que te maten algo, salga Buzzwole y con Lusamin rampearle 2 energías, ponerle la tercera del turno y meter 120, que no está nada mal. La cosa es que con Celestela ya sabemos que solo puedes retirar una vez por turno a tu Pokémon, o sea, no puedes cambiarlo 2 veces ni aunque quisieras, si es que tuvieras algún sentido. Pero con este tipo de habilidad pasa como con Solgaleo, esto no cuenta como la retirada del turno, así que si en tu turno has atacado con Buzzwole con su segundo ataque, que no lo puedes utilizar el siguiente turno, técnicamente puedes cambiarlo con Celestela o por cualquier otro ultraente gracias a su habilidad. Puedes cambiarlo con otra cosa que tenga un coste de retirada muy bajo o gratis, eso no va a contar como retirada, después ese coste de retirada gratis lo vuelves a retirar y vuelves a sacar a Buzzwole y se va a quitar el efecto de que no pueda atacar, porque es algo que ya hemos visto con Leafeon en el pasado, que se utilizaba con fósiles, bueno, que se hacía como técnica graciosa, pero nunca ha sido meta ni nada. Así que sí que hay formas, desde luego, de usar este ataque de 120 2 veces o incluso, bueno, todas las que quieras seguidas. Si es coste de retirada gratis, puedes hacerlo infinitamente. Pero aún así es evidente que vamos a tener más cartas con mecánica de ultraente, más partidarios o alguna otra cosa que puede que haga aún mejor a este Buzzwole, que sí que es cierto que la gente se esperaba que fuera tipo lucha, pero el tipo planta ya sabemos que está muy fuerte con la capa hoja y con todas las curas, así que no sé si será top meta, pero en principio ya se me parece relativamente bastante a Solgaleo en cierto modo, siendo un básico, así que viable 100% que va a ser, y como digo, no sabemos el resto de cartas. Además vemos 2 ultraentes más de tipo planta que pueden hacer combo con Buzzwole, en este caso ninguna de las dos son X, la primera es Feromosa, van a ser 2 cartas con muy poca vida y con ataques muy rápidos. En este caso por una energía pega 20 más 20 a otro de la banca, el que tú quieras, lo cual ya de por sí me parece una carta brutal para Decidueye X, que hemos visto que esta expansión se ha jugado un poco con Lurantis, aunque al final se ha terminado jugando más con Meowscarada, pero Lurantis era muy buena opción, y Lurantis pega 20 a todos los Pokémon en el campo siendo un fase 1, así que este Feromosa creo que por el simple hecho de ser un básico es mucho más rentable, y pegar 20 y 20 te permite, digamos, en vez de pegarle a todos para habilitar a Decidueye en todo, mejor le pegas al que vas a querer snipear con Decidueye y ya está. Como digo, ser un básico en vez de un fase 1 a comparación de Lurantis lo hace bastante mejor para esa función. Y a mí la variante de Meowscarada de Decidueye no me ha terminado de emocionar jugarla, así que puede que un mazo más rápido y con más control sobre qué snipeas con Decidueye me guste más y tiene buena pinta, ¿eh? La siguiente es Kartana, una de mis favoritas. Como ya vimos también en el vídeo teorizando de ultraentes, tiene poquísima vida, 60, y un ataque también de 1 de energía, en este caso que pega 40, o sea que es literalmente un Farfetch pero de tipo planta. Tiene las mismas estadísticas, coste 1 de retirada, etcétera, pero con varios beneficios, obviamente. Siendo tipo planta ya tiene el beneficio de tener acceso a capa, hoja y a las curas, que puede que un Pokémon con poca vida no sea lo más rentable curarlo, pero a veces sí que puede ser clave para seguir metiendo presión temprana. La etiqueta de ultraentes también le dará muchos beneficios, en este caso puede que simplemente sea combar con Lusamin para rampear la energía que le pones a Kartana en el siguiente, aunque ni siquiera son 2, es solo una, pero bueno, algo así, como digo, cartas que no sepamos. Pero también obviamente al ser tipo planta, a diferencia de Farfetch, le puede pegar con efectividad a las cosas que sean débiles al tipo planta, como es Darkrai, ¿no? Que desde el principio de la partida por una energía le empezaríamos a meter 60, muy parecido a los 70 que le mete Carnivine, pero sin la dependencia de Arceus. Y sí, es un punto medio entre Farfetch y Carnivine, que Carnivine pega 50 siendo tipo planta, pero tiene ese requisito extra que a mucha gente le resulta tan inconsistente. Y también puede ser una de estas cartas, como digo, que combe con Buzzwole para retirar después de cambiar con Celestela, porque simplemente tiene coste de retirada 1. Técnicamente retirada gratis sería más ideal, pero tampoco 100% necesario, así que simplemente un mazo rápido de Buzzwole X con Kartana y Feromosa podría ser viable, bueno, con Celestela, como digo, así que ni tan mal. Y empezamos con las habilidades interesantes con Nihilego, que tiene una habilidad que se llama Más Veneno, que hace que cuando el rival esté envenenado reciba más 10 de daño por turno por ese veneno en lugar de... Iba a decir en lugar de simplemente 10, pero recordemos que tenemos a un Toxicroak que por una energía hace que el veneno te quite 20 en vez de 10, o sea que con esto 100% se acumularía y haría 30 de daño por turno el veneno, lo cual ya de por sí puede ser bastante potente, pero obviamente esto también se puede considerar un buff a Weezing, que ya hace tiempo que no se ve, a la flecha venenosa, etcétera, obviamente a todo lo que envenene, simplemente
que últimamente no se ha visto tanto, lo cual veremos si se termina a empezar a ver otra vez el veneno, porque realmente creo que con Celesteela puede que no sea el caso, porque como sabemos Celesteela te cambia las ultraentes, si se juega mucho ultraente, cambiar significa perder el veneno y pueden estar cambiando gratis para curar ese veneno, pero aún así no sé yo, técnicamente incluso si no dependemos de que el rival se quede envenenado constantemente, puede servir para que Pokémon como Clodsire X y todos los que hacen más daño si el rival está envenenado, el turno en el que atacan lleguen a un mejor número, que puede ser la clave para que sean meta en muchos casos. Y además la flecha venenosa ya sabemos que si el rival te ataca es cuando se envenena al pasar turno, así que no tiene esa posibilidad de cambiarlo para evitar estar envenenado el siguiente turno. Así que bueno, puede que una carta más nicho, porque no confío en que el veneno sea 100% meta, pero sí que puede ser mucho más viable gracias a ella. Y para acompañarla tenemos a Naganadel, mi ultraente favorita, y la única que no es un básico, sino que es fase 1, tiene un ataque que por una energía oscura te pega 40 y te envenena. O sea que ya de por sí esto con Nihilego en la banca es como 60 de daño en un solo turno por esa energía, que no está nada mal, pero las fase 1 están en un punto muy raro en el que o renta más la consistencia de ir con básicos o renta más la fuerza de las fase 2 con el caramelo raro. Y además que, como digo, tiene que haber algo más con esa mecánica de ultraente para esta carta, porque de por sí me recuerda muchísimo a Weezing. Incluso probablemente diría que es un poco peor, porque Weezing tiene 110 de vida, también es fase 1. Tiene la habilidad para envenenarte sin necesidad de atacar. Tiene acceso a Koga para envenenar y retirar y atacar con otra cosa como Clodsire. Y por una energía te pega 30, que es menos, pero teniendo en cuenta que te envenena sin necesidad de atacar, lo considero bastante mejor. Y obviamente Weezing también puede combar igual de bien con Nihilego, así que no se trata de que Nihilego haga más 10 de daño al veneno si te ha envenenado un ultraente ni nada de eso. Así que, como digo, tiene que haber algo más para esta carta 100%. Básicamente con eso terminamos las ultraentes del trailer y pasamos con Tapu Koko X, que como digo habrá que ver si los otros Tapus tienen X, pero viendo lo que han hecho últimamente con los iniciales diría que no, porque Tapu Koko es sin duda el Tapu más popular, que es el que más sentido tiene que le metan un X si solo deciden metérselo a uno. Y es una especie de Pikachu X del antiguo de Genes Formidable, pero una vez más power creepeado a partir de Arceus, porque también es básico. Para empezar tiene 130 de vida, que ya es un poco más que Pikachu. Tiene un ataque de 3 de energía que pega 90, que es lo mismo que hace Pikachu X cuando tiene la banca llena, por 2 energías, que es menos, pero Tapu Koko tiene el primer ataque que te pega 20 y se carga una energía eléctrica a sí mismo. Así que esta carta, igual que lo era Pikachu X, yendo primero es bastante mala entre comillas y muy lenta, igual que le pasa a Dialga también, pero yendo segundo pones tú la energía primero, metes Plasma Hurricane, metes 20, te rampeas una energía, ya tienes 2, en el siguiente turno le pones la tercera y metes 90, así que igual de rápido que Pikachu X, haría, pero sin necesidad de tener Pokémon eléctricos en banca, metiendo 20 con el primer ataque y con 10 más de vida, así que bastantes puntos positivos por encima de esa carta, que ya sabemos que a día de hoy no se utiliza para nada y no sé si tendrá lo suficiente este Tapu Koko para ser el sustituto, pero creo que sí, y de hecho creo que están intentando nerfear un poco a Giratina X, metiendo otra vez más atacantes básicos rápidos. Obviamente cualquiera diría que esta carta puede ser mala por el simple hecho de que tiene 130 de vida y Giratina pega 130, Arceus pega 130, pero son cartas más lentas, así que todo depende de cuánta presión pueda meter este Tapu Koko y si tiene sobre todo un buen acompañante para cuando vas primero en la partida, porque como decimos es muy lento yendo primero, porque empiezas, no puedes poner energía, en tu segundo turno pones la primera para rampearte y en el tercero es cuando pegas 90, que es bastante poco para ir tan lento, y ahí es donde puede que entre Zeraora, que es una carta que si no vas primero es una mierda también, o sea que se puede que se complementen bien en ese sentido, porque tiene una habilidad que dice que al final de tu primer turno, o sea que después de tu primer turno esta habilidad no sirve de nada, básicamente le rampeas una energía eléctrica, o sea como cuando vas con Giratina X y te toca en el primer turno yendo primero y tienes esa ventaja de que vas a empezar a rampear la energía más rápido, pues es lo mismo, pero solo sirve una vez para rampear una energía y por 2 energías pega 50, que no está mal, porque a partir de tu primer turno de ataque le pones a la segunda energía, empiezas a meter 50 sin necesitar nada más, parecido a como Carnivine tiene ese requerimiento de que te toque Arceus, este Zeraora simplemente tiene el requerimiento de que te toque él mismo en tu primer turno, por lo cual puede que teniendo un finisher o otra cosa más cara que rampear de tipo eléctrico, Tapu Koko y Zeraora se complementen bien. Si te tocan los dos en la mano inicial y ves que vas primero, utilizas Zeraora, si ves que vas segundo, utilizas Tapu Koko X y los dos meten buena presión, como digo, pero aún así, como digo, no estoy tan seguro de que se complementen tanto, pero bueno, por separado tienen esas cosas buenas y esas cosas malas, veremos si terminan siendo meta o no. Y una de las cartas más locas que no me esperaba para nada que metieran es este nuevo Shiinotic, es el tercero que tenemos. Recordemos que esta carta funciona con Lulu, que es el partidario que le cura tanto a Shiinotic como a Serena toda la vida, con la condición de descartar todas las energías que tienen, pero lo interesante de este Shiinotic es la habilidad. Una vez durante tu turno puedes poner un Pokémon aleatorio de tu mazo en tu mano, o sea un fase 1 que funciona en cualquier tipo de mazo, porque encima si necesitas atacar, que no va a ser la prioridad nunca, es de energía incolora, pero no solo te roba una carta acelerando
cambiando el mazo, sino que específicamente te roba un Pokémon, que ya sabemos que esto para las evoluciones puede ser súper importante y puede que sea una pequeña contraparte del caramelo raro, porque ahora mismo todo el mundo lleva caramelo raro, mucha gente corta las fases 1, haciendo que dependas 100% de robar caramelo raro, que es un objeto, lo cual no robaste Sinotic obviamente, mientras que Sinotic sí que puede robar perfectamente una fase 1, lo cual significa que llevando fase 1 tienes más consistencia aún con este Sinotic para asegurar la fase 2, aunque sea más lenta. Pero bueno, en general, como digo, aceleración de mazo brutal desde la banca todos los turnos sin límite hasta que robes todos tus Pokémon, y ser un tipo específico de carta. O sea, ya estamos viendo lo fuerte que es Sprigatito por el simple hecho de robar Pokémon de planta, que bueno, son Pokémon de planta porque se utilizan un mazo de planta con todos los Pokémon de planta, pero esto aplica a cualquiera y sin tener que gastar el turno de ataque, así que es muy loco. Veremos si se utiliza porque, como digo, tienes que llevar un fase 1, te ayuda a encontrar Pokémon, pero ya tienes la complicación de encontrarlo a él de por sí. Puede que sirva como mini tanque en algunos mazos, como... voy a decirlo, Gengar X, te va buscando las cartas para evolucionar a Gengar. Si lo necesitas le puedes poner energía para meter daño barato, que no creo que sea rentable en principio, y mientras está tanqueando a lo mejor puedes usar a Lulu para curarle la vida, que no es que tenga muchísima, pero bueno, curarle toda la vida puede ser bastante valioso. No recuerdo si Lulu funciona si el Pokémon no tiene ninguna energía para descartar, diría que sí, porque si no te lo pondría como condición si este Pokémon tiene alguna energía y tal, por lo que si lo dejas ahí delante simplemente tanqueando sin ninguna energía, igualmente le podrás curar la vida completa. Y bueno, se me ha ido la cabeza, así que me he dejado 3 ultraentes. Tenemos este Blacephalon Fular. Creo que esta carta es la típica que ves de primera si piensas que es demasiado arriesgada o que no va a ser meta, pero después revienta bastante porque por 3 energías te mete 130 de daño y se hace 70 de daño a sí mismo, siendo un básico de 100 de vida que no es X. Como digo, también creo que le puede faltar contexto de que es un ultraente, a ver qué cartas hay. Es un poco raro porque pienso que su mecánica de hacerse tanto daño teniendo tan poca vida puede servir para facilitar, entre comillas, que te lo noqueen y activar a Lusamin para rampear energías en otro de tus ultraentes, pero a la vez se siente como un Pokémon que sería muy bueno rampeado por Lusamin, o sea que es muy raro. Quiero decir, te haces mucho daño, te noquean y ya activas ese punto del rival para forzar a Lusamin y rampear otra cosa, pero 130 es un daño demasiado potente, sobre todo en una carta que no es básico, simplemente, o sea, te haces mucho daño, pero lo importante de esta carta es que va a conseguir una kill sí o sí cada vez que lo utilices y va a quedar simplemente con vida para que el rival tenga que mínimo gastar un turno en atacarte para terminarte, por lo cual por mucho que se haga mucho daño puede sacar mucho valor, pero como digo, el coste de energía es raro, no sé si irá en un mazo que requiera muy poca energía para ir rampeándolo y conseguir el segundo punto, o será un finisher de emergencia con Lusamin en algún mazo de tipo fuego, no lo sé, pero estoy bastante convencido de que esta carta va a tener uso y bastante interesante. Después ya probablemente como peores cartas del ultraente que hemos visto tenemos a Churkitri. Como digo, siempre va a faltar ese contexto de que haya más cartas que funcionen con los ultraentes, pero esta carta es muy parecida a una de las que vimos en el análisis de cuando vimos que la filtración de los ultraentes, porque por 3 energías pega 60 y te confunde, pone que está confundido aunque no se vea bien, y es que en ese vídeo vimos que hay una carta del TCG físico que hace casi lo mismo, por 3 energías te pega 60, solo que paralizaba garantizado. Ya sabemos que la parálisis es el efecto de estado más fuerte porque te bloquea completamente atacar y retirarte, así que básicamente es un turno gratis. Y es por lo que todos los efectos de parálisis que hay en TCG Pocket están metidos en un coin flip. Si sacas cara está paralizado, porque si no básicamente consigues permaparálisis a menos que el rival tenga algo para curar estados, etc. Entonces esta la han adaptado básicamente diciendo que está confundido, como dije. A mí me habría gustado que paralizase, pero que tuviese el efecto de Buzzwole, de que no puede utilizar el ataque durante el siguiente turno, aunque aún así se podría combinar con Celestela, como hemos dicho, con Buzzwole y paralizar varias veces seguidas, por lo que igualmente estaría muy roto, pero bueno, no sé, igual que hemos visto con alguna otra carta, si no tiene alguna mecánica de ultraente que lo haga mejor, esta carta no se va a utilizar. Un básico de 100 de vida con 3 de coste de energía. Sí que es cierto que el tipo eléctrico tiene rampeo, pero de por sí el efecto confundido tampoco me emociona. Y 60 de daño por 3 energías, pues sin más, así que veremos. Después tenemos a Stakataka, como digo, también otra de las peores, pero que sí que me resulta un poco interesante para Solgaleo, porque es un básico de 110 de vida, que de por sí ya es bastante vida. Coste 2, a este Pokémon sí que le pegaba un coste de energía mucho más alto y solo cuesta 2 porque es un ataque bastante baratito de 40 de daño, que reduce en 20 el daño que le hacen el siguiente turno, así que puede ser un muy buen tanque de early game. Y como digo, con Solgaleo pues le pones 2 energías, que ahora mismo se utiliza con Skarmory, que requiere una, y se ha probado con Scadril y Escavalier, porque son Pokémon que aprovechan mejor esa habilidad de Solgaleo, que se beneficia más cuando lo juntas con un Pokémon que tiene un coste de retirada más alto, pero a la vez también se vuelve un poco sin sentido porque tenemos a Celestela y, como digo, tenemos a Buzzwole X, que creo que puede power creepear un poco a Solgaleo, aunque parezca que no, pero en caso de que Solgaleo se siga utilizando
utilizando y que incluso se vuelva mejor. Como digo, por 2 energías, daño barato pero suficiente para meter presión, y 110 de vida en un básico que se reduce el daño a sí mismo es bastante potente, y con 3 costes de retirada simplemente metes a Solgaleo cuando quieras, así que está bastante bien, pero aún así no creo que se utilice, como siempre, a falta de contexto de la mecánica de Ultraente. Y eso es prácticamente todo. Después tenemos un Diglett de Alola, que nos quiere decir que vendrá Ductrio de Alola. Ya tenemos un Ductrio tipo lucha, tenemos a Wuctrio EX de tipo agua, y ahora tendremos a Ductrio de Alola, que veremos si es EX o no. Tenemos a Código Cero, que sabemos que evoluciona en Silvally, que también es posible y probable que sea un EX. Un Pokémon que me gusta bastante, la verdad, de las nuevas generaciones. Pero bueno, su ataque es, sin más, como digo, típico ataque de preevolución. Al igual que Poipole, que es la preevolución de Naganadel, tiene un ataque básico. Por lo que solo quedaría ver este Ultra Necrozma X, el primer EX de tipo dragón, que también es una promo, como hemos visto con Rayquaza X, y que tiene un ataque muy loco. Para empezar, vemos que requiere energía psíquica y metálica, un combo muy raro también. Por 3 energías incoloras pega 60, y por 2 energías psíquicas y 2 metálicas pega 120, y descarta las 5 cartas de lo alto de cada uno de los mazos, tuyo y de tu rival, o sea que te deja sin cartas prácticamente en 2 ataques. Obviamente a priori este coste de energía es incluso peor que Dragonite, porque son 4 en total de 2 tipos diferentes como Dragonite, pero 2 de cada, en vez de tener esa flexibilidad de que las 2 últimas sean incoloras de cualquiera de las que te toquen. Y encima Dragonite pues tiene el rampeo posible de Magneton, tiene el rampeo posible de Manaphy. ¿Qué tiene este Ultra Necrozma? Como digo, en principio parece que es imposible rampearlo, pero recordemos que tenemos ese combo de Giratina X y Lunala, el cual no veo muy viable en principio, básicamente porque te llena la banca solo para poder hacerlo. Pero técnicamente, si vas con energía metálica solamente, rampeas a Giratina con su propia energía psíquica y después mueves todo a Ultra Necrozma, técnicamente en 2 turnos podrías hacer este ataque. Si vas segundo, pones la energía primero, le pones una energía metálica Ultra Necrozma, tienes a Giratina en la banca y le cargas la energía psíquica. Igualmente sería hasta el tercer turno, porque en el segundo turno pones la energía metálica número 2, pero tendrías que volver a pasar turno sí o sí con Giratina, no te da tiempo a pasarlo ya con Lunala. Pero bueno, como digo, son todos EX, Lunala es fase 2, encima necesitarías al menos algún no EX por si vas contra Oricorio, pero en caso de que lo consigas, tú técnicamente no necesitarías nada más y descartarías 5 o 10 cartas del mazo del rival, que pueden ser muchísimos partidarios, muchísimos Pokémon, muchísimos objetos que necesite para formar su combo, y literalmente no puede ganar, o sea, literalmente ya ha perdido. También está Dialga, que le rampea energía metálica, pero aún así necesitaría una forma extra de pasarse la energía psíquica. Pues, Giratina X con 2 mallas en vez de Lunala para no llenar tanto el mazo, sería una fumada. Pero bueno, es un básico, y puede que también haya alguna técnica que no caiga ahora para rampearle bien con Lusamin el tipo de energía que necesita. Técnicamente, si vas con energía metálica, por ejemplo, y rampeas con Dialga, no te sirve de nada que muera Dialga, porque igualmente lo que vas a rampear es energía metálica. Así que, en fin, muchas ganas de ver las cartas de Ultraente que faltan. Como digo, volvemos a un meta más de básicos chetados, que la verdad es que tenía ganas, porque a pesar del hype del caramelo raro, esta expansión creo que ha sido de las que menos me ha gustado en cuanto a viciar, porque se está decidiendo todo por manos iniciales, quién tiene el caramelo raro y la evolución, quién tiene tarjeta roja y tal. Así que creo que necesitamos algo que le dé consistencia a encontrar evoluciones con el caramelo raro, para que no dependa tanto de la mano inicial y de la suerte, y ahí compensar la fuerza de las fase 2 metiendo más básicos chetados como pueden ser los ultraentes. No sé si tendremos algún buscador de objetos como tal, ya tenemos por lo menos a Sinotic, que garantiza que puedes buscar Pokémon, lo cual está bien, y varios de los ultraentes parece que vuelven a ser básicos EX y no EX chetados, que al final es la forma más consistente y menos dependiente de la suerte de jugar, por mucho que la gente se quejase. Así que bueno, comenta tú qué opinas y suscríbete, porque vamos a estar haciendo mazos con las posibles cartas, más análisis en cuanto salgan cosas nuevas y apertura el día de la expansión con nuevos mazos y tal, así que nos vemos en la próxima.